muy poco acostumbrados en área médica a estar tratando, y es estar teniendo fallecimientos continuos y continuos y continuos y continuos. Alguna vez, cuando estábamos platicando en un centro latinoamericano, me dice uno de mis amigos: ya no quiero ver por el tiempo, ya no quiero ver por el tiempo. Otra de mis amigas me decía: me siento que va a la guerra sin saber que va a regresar. Y entonces en los hospitales empezó a pasar un fenómeno raro. Y ese fenómeno raro es que estamos acostumbrados a que la gente se muera. Sin embargo, no que se estén muriendo en forma continua y que estás viendo una muerte y otra muerte y otra muerte y otra muerte. Y aparte, una muerte diferente. Porque si se acuerdan ustedes, si ya han tenido esa vivencia de tener un familiar que muere, normalmente el proceso de muerte siempre va acompañado. ¿A qué no significa que va acompañado? Se muere tu familiar y estás con él. O por lo menos lo puedes ver, lo vas a acompañar en el proceso de acompañamiento de muerte. Yo creo que la mayor parte vivimos eso. Pero en el proceso de COVID no. En el proceso de COVID es entrar a una persona bien y salir bien. O peor todavía, en una época en la cual se cremaban los familiares. ¿Se pueden imaginar el contexto emocional que eso es? O sea, fíjense, si nos es difícil poder entender que una persona muere, alguien querido muere, porque viene un proceso de negación, imagínense qué tan complejo es un proceso de duelo cuando de repente ni siquiera viste que murió, cuando tú lo veías bien, porque aparte eran pacientes que se veían bien, pero desaturados tremendos, y que lo último que ves es una cajita donde te la entregan diciéndote que son las cenizas del paciente. ¿Qué pasó con la gente? Lo primero que hacemos cuando es negar las cosas, es decir, como bien dijiste, nunca pasó, están mintiéndonos. Luego viene un proceso de gran miedo, luego viene un proceso de gran ego, porque luego, si se acuerdan, empezaron a decir que el COVID lo podíamos tratar con dióxido de cloro, si se acuerdan, y que podíamos tratarlo, es más, hasta en algún momento dijeron con una estampita de detente lo controlábamos. Eso es precisamente lo que dice acá. Por eso se llama aquí la cuarta puerta. La cuarta puerta significa, aquí dice el amor, porque lo que nos enseñaron es que en realidad abajo de todo este proceso había mucho proceso de amor. ¿Cuál es ese proceso de amor? Si ustedes vieran o escucharan, bueno, nadie, ¿se acuerdan? La mayoría de las generaciones, un evento que pasó el 11 de septiembre hace algunos años, las Torres Gemelas. Cuando caen las Torres Gemelas, empiezan a aparecer muchos de los audios de los que iban en esos aviones. Algunos de ustedes han escuchado esos audios. De una señora que se despide de su familia. Ok. Cuando tienen esa oportunidad de despedirse, porque los que iban en esos aviones y se iban a estrellar ya sabían que iban a morir. No tenían vuelta de hoja, ya lo sabían que iban a morir. Los mensajes que se transmitieron desde esos aviones usualmente eran mensajes de amor. Te quiero, cuídate. ¿Qué creen que pasaba en los hospitales con esos pacientes antes de que los liberaran? Casi todos siempre mandaban ese mensaje. Y eso eran procesos que a veces le rompían el alma a uno. Eso de repente nos decían: doctor, dígales por favor que los amo, dígales por favor que los quiero. Y rompimos un paradigma, y algunos de los hospitales tenían las videollamadas y las telellamadas, y casi todas estaban impregnadas de ese sentimiento del que está ahí adentro, de amor cuando va a morir y de miedo cuando estaban entrando. Eso es lo que narramos acá. Finalmente, si vemos el proceso de COVID en forma global, sí tuvo mucho miedo, pero también estuvo lleno de mucho proceso de amor, porque pudimos ver gente que demostraba el amor de una forma muy curiosa y muy incondicional cuando estaban dentro de esta etapa. Las cartas que de repente mandaban al hospital y los familiares para que se les enseñaran a los que estaban enfermos también eran cartas de este tipo. Pero luego llegó otra circunstancia que orientó a este libro, y
Y es esas famosas circunstancias y les gusta preguntarse y escuchar experiencias más allá de la muerte. ¿Qué es una experiencia más allá de la muerte? ¿O no han escuchado esa frase? Yo he escuchado más experiencias cercanas a la muerte. Las experiencias cercanas a la muerte son las perimortem y luego lo que te cuentan para allá. Pero a ver, ¿cuáles son las experiencias cercanas a la muerte? Pues bueno, según lo que yo veía en los medios a finales de los 90, pues era como cuando la gente está a punto de morir o ya incluso una muerte como cerebral o algo así, pues ya regresan como biológicamente a estar vivos, pero hay como un trance psíquico donde ven cosas, perciben sensaciones, todo esto, ¿no? Entonces sí es como, no sé, como si hubieran estado en otro mundo y regresado. Para poder entender una experiencia cercana a la muerte tendríamos que partir del paradigma de que creemos algo que existe más allá de la vida. Porque si no creemos que existe nada más allá de la vida, pues sería incomprensible entender que pasaran cosas así. Pero ¿qué son esas experiencias cercanas a la muerte? Es alguna persona que se encuentra con lazos de muerte clínica. ¿Qué significa muerte clínica? Que las funciones corporales de esa persona ya no funcionan, pero que regresan esas funciones y al momento que la persona regresa y es consciente, de repente nos empieza a narrar lo que ellos perciben en ese momento y que parece que se empiezan a repetir esas historias. Entonces, aquí nos lleva como una gran pregunta. Si es que las historias se empiezan a repetir en forma, la realidad es que existe algo más allá de esto que llamamos vida, o es que existe algún proceso. Maestro Arellano, bienvenido sea. Bien, les presento al doctor Noé Arellano, con el que escribimos este libro. Bienvenido. Entonces, la pregunta es, ¿creen que existe algo más allá de esta vida? ¿O será un proceso de la cabeza que nos dice y nos explica qué es lo que está pasando? ¿Se acuerdan ustedes de la Revolución Francesa? Bueno, nadie la leyó, pero yo creo que es algo muy lógico. ¿Qué es lo que pasaba con todos los aristócratas allá en la Revolución Francesa? A todos los mataron. ¿Y cómo los mataron? La guillotina, ¿cómo se guillotina? Y yo creo que la visto en las películas en donde cortan la cabeza y la cabeza se queda con los ojos abiertos. Y luego en alguna de las películas dicen que la cabeza alcanza a percibir ese forma de muerte. ¿Sí? Bueno, pues existe un estudio de investigación en donde dice que parece que efectivamente después de la muerte clínica, o sea que el corazón no funciona bien, parece que existe un espacio en el cual las neuronas están activadas y la persona todavía puede ser consciente de lo que está pasando a pesar de que está muerta. O sea, parece que tiene una autonomía en la cabeza para estar teniendo ese proceso. Si vamos así, parece entonces que las experiencias cercanas a la muerte son un proceso netamente orgánico que va a pasar. Pero Alex dijo, las personas empiezan a describir lo que está pasando aquí con el paciente. Y no sé si me acaban de entender eso muy raro. Como de repente alguien que está muerto, cuando regresa nos empieza a explicar que se vio a sí mismo en la cama, se vio a sí mismo quién lo está atendiendo, qué está diciendo, qué está pasando, cuándo está pasando, y entonces regresa a sí mismo. Y entonces la cosa se pone muy. Alex, cuando hizo el análisis del libro, cuando la reseña del libro, dijo que el libro parecía muy esotérico. Pero luego, tiene un concepto muy interesante, o para mí interesante. ¿Saben lo que significa? ¿O han escuchado eso de los famosos viajes astrales? ¿Qué son los viajes astrales?
y el cuerpo se desprende. El alma se desprende y el cuerpo se acaba. Y entonces resulta que por analogía lo que decía desde hace muchos siglos, parece que sí pasa cuando están esas experiencias cercanas a la muerte. Pues así empieza este libro con una experiencia de una persona cercana que cae en los procesos de muerte y se empieza a hablar sobre este proceso del más allá. Muy buenas tardes a todos. Una disculpa por retraso de carretera, pero con mucho gusto platicar aquí. Y bueno, lo que está comentando Francisco es muy interesante. Desde el punto de vista que siempre nos hemos preguntado si realmente lo que nos platican, si realmente de todo esto, en las historias, en las películas, en los libros, tendrá algo de cierto. Y por supuesto tiene muchos sustentos científicos. Pero lo que Francisco y yo encontramos cuando nos confabulamos para escribir esta historia es que precisamente lo que nos estaban diciendo los pacientes era algo que parecía que estaban incluso algunos de ellos, la persona que mencionaba ahorita el doctor Francisco decía, tengo que escribir porque se me va a olvidar. Y el asunto es, si es en un hospital, si es en un lugar específico, pues podríamos decir que hay cierta psicosis colectiva, lo que es eso. Pero cuando vas a un hospital y vas a otro estado, y vas a diferentes lugares, y lo que se recoge es parecido a lo que es una casualidad. Ese es, yo creo que uno de los puntos claves de lo que decíamos al final. Mira, mucha gente va a decir que es una historia fantasiosa nomás para el pretexto de escribir algo. Bueno, pues que cada quien interprete como así lo considere, pero en realidad es solo recoger un poquito, sin tratar de interpretar, recoger un poquito lo que está sucediendo y por supuesto con muchas cosas, pues sí hay que hacerlas como sin interpretar un poquito, tratar de cómo plasmar eso que nos están diciendo, pero en realidad pues es algo que quienes hemos estado en un momento así, sabemos que es real, sabemos que existe, sabemos que se puede explicar y platicar, pero el recoger experiencias en ese momento es muy interesante. Hablábamos de probablemente sea psicosis, probablemente sea el efecto de los medicamentos, ¿verdad? Los sedantes de las cosas que utilizamos. Pero esto que pasó en COVID fue completamente diferente. Es como activar memorias celulares. Ayer platicaba con una paciente que me decía, es que yo no me puedo dormir porque y tampoco quiero tomar pastillas para dormir, porque qué tal si pasa algo en la noche y yo estoy profundamente dormida. Y yo le decía, sí, eso pasaba en las cavernas. No, las personas que estaban alrededor de la hoguera no podían dormirse porque se dormían, venían animales y se les comían. Pero donde usted vive y donde usted duerme, ¿es seguro? Sí, pues duerme con mi esposo. Entonces, tengo que hacer eso. Pero ese recordar, esa memoria celular hace que muchas cosas se activen. Y cuando pasan cosas como el COVID, pues hay cosas que seguramente nadie podemos explicar, pero tratamos de darle nuestra propia explicación. Creo que esa ha sido parte de la misión de la humanidad, esta parte de lo que cada uno de los hombres nos hemos preguntado. ¿Qué significa lo que estamos viviendo? ¿De qué se trata? ¿Y hacia dónde vamos? ¿Y en qué se parecen las experiencias que tenemos cada uno de nosotros? Creo que es parte de lo que el libro recoge y pues eso lo vuelve interesante porque yo no podría escribir si es una historia de ficción, si es una novela, si es un invento de los autores, no podría escribirlo como tal porque a lo mejor es todo. Entonces creo que esa es parte de lo que es
no tenemos, por supuesto, todas las respuestas. Y hablando de este libro, COVID, yo a veces que lo leo, digo, todo esto es lo que se llama el COVID. O sea, lo vivimos tan en ese momento y tan vivido, pero digo, qué bueno que lo escribimos, porque muchas de las cosas el miedo, la emoción, se siente hablar, el COVID, todas esas emociones encontradas se van olvidando y se van olvidando con los años. Mucha gente, yo recogí cosas importantes de personas que vivieron o que les contaron cómo vivieron la influenza del 18, del siglo pasado. Y yo decía, ¿cómo es posible que hasta ahora que tenemos un evento parecido, alguien está contando historias de aquel tiempo que mi papá me platicó ese tipo de cosas? Y eso es así, porque la verdad es que la memoria ahí está. Pues, no sé si tienen algún comentario para que interactuemos. Sí, hablabas de que había ciertos patrones más o menos que se parecían en los casos. Yo recuerdo, bueno, lo que he escuchado así en los medios y he leído, no sé si ustedes lo llegaron a escuchar también. Bueno, se dice eso de que mucha gente ve como una gran luz y que tiene que ir hacia allá. Algo que se contaba a finales de los, como en el 98, 97, pero que era también como una especie de mito o algo muy raro así, era que algunas personas veían como una resbaladilla y ladrillos de colores. Y nadie se explicaba qué tenía que ver eso con la experiencia, o sea, con qué, ¿no? O sea, era muy raro. Y también otra cosa repetitiva que he leído es que la gente ya cuando ya está muriéndose siente una sensación infinita, muy grande de paz y de amor, antes que, o sea, después de sentir este temor, miedo, ya, o sea, saber que está muriendo, ya cuando se está yendo de este mundo, lo que siente pues es amor, un amor intenso. Esos son como algunas cosas patrones que yo he leído o he escuchado que se repiten en diferentes regiones y pues sí, menos sobre todo acá de occidente. A nivel fisiológico, se han intentado explicar las experiencias cercanas a la muerte con la visión del túnel que dices, porque aparte, algo interesante que dice el doctor Noé es que estas son experiencias universales. ¿Qué significa que son experiencias universales? Los latinos la tenemos, los anglosajones lo tenemos, los orientales lo tienen, los árabes lo tienen y los africanos lo tienen. Entonces es un componente de la humanidad, no es un componente del sector. Lo que rodea la experiencia sí, es decir, la experiencia casi siempre va acompañada de esa luz al final del túnel y la aparición, cuando las experiencias son positivas, de los familiares cercanos que te acompañan, o sea, siempre aquellos que tú hiciste y que son importantes para ti, y dependiendo del contexto, puede ser que se te aparezcan ángeles, se te aparezcan santos, se te aparezcan budas, o se te aparezca lo que se te aparezca. Eso sí cambia y se explica dentro del proceso de la idiosincrasia de lo que estás entendiendo como los procesos de divinidad. Pero todos ven la luz al final del túnel. A nivel neurofisiológico dicen que esa luz al final del túnel es por la regulación de las neuronas, en donde tienen esa interactividad que el cerebro capta como una luz. Y cuando somos como muy escépticos, como que ahí queda la explicación de qué es lo que pasa. Sin embargo, lo que nosotros vemos, o lo que yo he tratado de ver en mi experiencia clínica, es que existe un proceso de muerte. No siempre es igual en todos, pero como por regla general. Yo creo que ahorita la mayor parte de nosotros no estamos como muy conscientes de poder decir, es que me voy a morir. Pero conforme vamos envejeciendo, esa idea del proceso de muerte y el momento de muerte queda muy, muy, muy presente. Y si no recuerden a las gentes más grandes que ustedes han tenido y como de repente les dice,
que a nivel celular existe una programación en los términos, pero eso no es, bueno, a lo mejor es parte de lo mismo, pero existe esa muerte programada. Y luego del proceso de muerte empieza a pasar algo en el cual de repente muchas personas empiezan a relatar lo que nosotros llamamos los delirios de perimortem, en donde dicen, es que vino y casi siempre es alguien cercano a invitarme porque vamos a ir allá, porque nos vamos a ir para allá, nos vamos a ir para acá y nos vamos a ir para acá, y después de eso viene el proceso de muerte, y después, como dice Alex, en ese proceso de muerte se ve esa luz al final del túnel, y casi siempre al final de la luz, al final del túnel, vamos a estar encontrando aquellas personas que son relevantes para nosotros o aquellos ángeles que son para nosotros. Es decir, parece que siempre se está repartiendo un fenómeno que se encuentra con acompañamiento, y eso, lo que nos acompaña, cambia a lo largo de la cultura, pero no el proceso. Y entonces eso se vuelve algo interesante, porque si es un proceso que se repite aquí en China, entonces es algo que está más grande de nuestra cultura, algo está pasando. Yo quiero decir que realmente la visión del libro es una manera de explicar, y más bien a los autores de explicarnos cómo es este fenómeno. Es una discusión de siglos. Hay quien dice que la vida después de la vida es un placebo que tenemos los seres humanos para decir que esto no termina aquí, ¿no? Como para tener una esperanza. Y esa es una postura. Pero la verdad es que existe como muchas visiones, muchas culturas que dicen que esto no es así. Y personas cercanas a cada uno de nosotros que dicen, yo haría algo parecido. Una de las cosas que he encontrado en que he visto con experiencias cercanas a la muerte o de muerte, es que dicen que era un lugar tan agradable que no querían regresar. Entonces, esto de alguna manera, yo no les podría decir, es que realmente por lo que hemos visto esto es cierto o no lo es, pero sí existe un fenómeno recurrente y repetitivo. Y creo que esto es uno de los puntos más importantes. Verdaderamente esta situación, de las más recurrentes, es escuelas de luz y todo ese tipo de cosas. Pero el libro menciona algunos otros puntos importantes: la resbaladilla, el hecho de estar flotando, es decir, estar viendo a través de como en un espacio, y decir, te puedes ir para allá, ir a otro lugar que la persona que me platicaba se decía, es que yo intuía que ir a ese lugar y que ese lugar era distinto a este. Y un fenómeno muy interesante que incluso el doctor y yo platicábamos y veíamos en eso, ella decía, a mí me dieron la opción, tú tienes la opción, te puedes ir o te puedes quedar, eso tú lo decides. Y decíamos, bueno, es que eso usualmente no se le da a la persona que está en ese momento tomar esa decisión. Bueno, pues esa persona me dijo, sí, a mí sí me pasó, a mí me dieron la opción de irme o quedarme. Después, esta persona tuvo una experiencia de vida bastante desagradable, en más de una ocasión, y me decía, Noé, si yo hubiera sabido lo que iba a vivir después de eso, me hubiera ido. Pero decidí regresar por mis hijos y por cosas que pasaban. Y entonces, ese es un fenómeno que de alguna manera se toca aquí y que puede generar para cada uno de nosotros una explicación que se ajusta a nuestras propias creencias, porque la verdad es que no creo que haya una sola forma de ver las cosas, ni creo que todo sea así como nos dijeron que es, pero la verdad es que la única manera de saber es
preguntándonos y preguntarles a quienes han estado en esta situación. ¿Algo más? Yo quisiera preguntarles algo en relación al tema que inicialmente estamos haciendo. Mi papá falleció de COVID en el 2020, en el fatídico 2020. Era una persona muy dinámica, no porque yo lo diga, pero se bañaba 2 veces al día, al cual le decían fuera el perfumado, así andaba, como decimos acá en el barrio, de buena para. Era muy aprensivo, era muy nervioso. Y aparentemente le dio COVID. Digo aparentemente porque ya había salido del COVID. Y fue a ver a un doctor y le diagnosticó como que tenía COVID. Que era muy aprensivo, ha sido como que el defecto de la familia. Ser nerviosos, aprensivos, miedosos. Y créanme lo que se desconectó en 3 días de la vida. O sea, él murió para nosotros. O sea, haciendo el análisis y filosofando en relación a la enfermedad, así como creo yo que ustedes describen en su libro, el primero. Nosotros deducimos que él se murió como 10 días antes de que muriera, porque tal cual se desconectaba, hablaba hasta por los codos, gritaba, parecía que estaba platicando con la gente, parecía que se estaba peleando con ella porque era muy exclusivo de su manera de hablar. Entonces mi pregunta es, fisiológicamente o clínicamente el miedo ¿qué te puede provocar? Ese miedo paranoico, ese miedo, no sé cómo se le puede llamar, que te hace que te desconectes tal cual. Ya no hablaba, se clavó en sí mismo, se quedó así. Y nunca en mis 40 y tantos años cuando falleció, yo lo vi así, siempre platicando, tomando café, fumando, hablando por teléfono, en la computadora, pero nunca lo vi así. Hiciste una pregunta interesante y ahora viene otro postulado del primer libro. Okay. La realidad es que cuando viene el COVID, viene junto, pegado con una emoción que se llama miedo. Y la primera pregunta que, bueno, ya está mucho después la entendí, y eso está escrito en un capítulo de este segundo libro. Ok, ¿quién de los que está aquí vivió la pandemia de 1917? Nadie. ¿Por qué teníamos tanto miedo? ¿De dónde venía ese miedo? O sea, la verdad es que México le pegó en 2009 la influenza, la epidemia de influenza fue difícil, muy difícil, pero realmente la mayor parte del país no la vivió, no como Ciudad de México. ¿Por qué teníamos tanto miedo? Hasta que de repente, cuando con mi esposa y yo fuimos a visitar una hacienda que se llama la Hacienda Santa María de la Reina, y luego visitamos unos lugares que se llama el Panteón Inglés, y empecé a ver muchas tumbas de los pacientes que estaban muertos por cólera. Me clavé a buscar qué es lo que nos había pasado a lo largo de México. Y saben ustedes que nosotros somos producto de muchas historias anteriores. Es decir, México no ha pasado por una pandemia. México ha pasado por 2 pandemias y muchas epidemias. México vivió en 2009 influenza, pero antes, hacia la revolución, vivimos tifo, vivimos cólera, y el cólera y el tifo acabó con un montón de poblaciones. Las descripciones de los hospitales Juárez de México decían hacia arriba de 1909, 1910, que recibían a los pacientes huérfanos, a los niños huérfanos de todos los que morían de cólera. Y las descripciones que decían que el cólera estaba entrando en Veracruz. Ciudad de México, hacia principios del primer siglo, decía: las calles se encuentran solas, nadie quiere salir por temor a lo que va a pasar, todos están intentando cuidar para que no vuelvan a contagiarse de cólera. Es decir, nosotros estamos teniendo esas memorias muy interesantes, y la pregunta es: ¿y de dónde viene esa memoria? Si nadie se ha acordado de esa memoria. La realidad es que
tienes razón en lo que dices. El COVID viene de la manita con una cosa inmensa que se llama miedo. Y vino junto con algo que dentro de la cosa metafísica y dentro del proceso más conspiracionista se llamaba un gran egregor, que era el miedo. El mundo tenía miedo. Las calles estaban vacías por miedo. No sabíamos qué pasaba. Y cuando nosotros llegaban al hospital, las personas con el COVID, lo primero que se mostraba era el miedo. Los covidarios se aspiraba a miedo. Miedo de los pacientes y miedo de nosotros. Y era un pánico en ahí. Yo me quiero imaginar qué es lo que hubiera pasado, qué es lo que pasó con muchas de esas personas que entraban a un hospital a un covidario. ¿Pueden imaginarse lo que la cabeza estaba llevando? ¿Pueden imaginarse lo que estaba pasando cuando, conforme fueron pasando los días, las noticias decían tantos muertos, tantos muertos, tantos muertos, tantos muertos, y ahora te llega y te meten a un covidario? Imagínate cuando en esas salas que antes normalmente teníamos como ese proceso como de privacidad para darle animación a alguien que se está moviendo, por lo menos recorriendo la cortinita o en una sala, y acá no podías hacerlo, y que nomás veías que entraba uno y salía otro, que entraba uno y salía otro. Eso era miedo. El COVID es una enfermedad de miedo. Por eso este libro se llama así. Porque lo que nos decían en aquel entonces es que la respuesta para el COVID, para el miedo, era el amor. ¿Y cuándo encontrábamos ese amor? Cuando el paciente se iba a morir. El último sentimiento casi siempre no iba con el miedo, iba con el amor. Pero para esto, hace rato les voy a platicar. ¿Han visto la película de Ghost, La sombra del amor? Y se acuerdan de una escena que a mí me marcó mucho cuando la está persiguiendo a ella el que contratan para matarla y lo matan. ¿Se acuerdan de esa escena o no se acuerdan? Ustedes ni han visto eso. Veanla, pero es una película muy buena. La historia es cuando alguien muere y es alguien que se ganó el cielo, se abre el túnel de luz, baja la luz y se lo lleva a la luz. Pero cuando matan al asesino, se abren sombras y las sombras van por él. Ese es un fenómeno que también vemos en los delirios. Gran parte de las historias cercanas a la muerte hablan de un túnel de luz, hablan de personas buenas que vienen con nosotros, pero hay otras historias que son terribles, en donde vienen sombras, hay miedo, hay temor y hay mucho pánico. Eso era lo que también veíamos en los comentarios. Muchas muertes fueron como muy en armonía, pero otras eran en mucho miedo. Y ahí cabía la posibilidad, ¿qué hay atrás? Ahora estamos viviendo un mundo post-COVID. Ya no nos acordamos del COVID. Yo decía al doctor Noé, un error de marketing fue ponerle COVID a este libro, porque ya nadie quiere saber nada de COVID. Sin embargo, hoy estamos viviendo una época post-COVID. Muchos de nuestros ancianos están viviendo hoy un proceso de depresión, un proceso de demencia, y son gentes que tal vez nunca tuvieron COVID, pero lo están viviendo, porque ellos sí vivieron mucho miedo. Los quisimos proteger y los centros comerciales los cerramos a los mayores, no iban a comprar, no podían salir de la casa y se aislaron. Y hoy están viviendo las secuencias de ese aislamiento y de ese miedo. El miedo te puede matar, claro, y eso te lo explica algo que se llama la neuroendocrinología, me parece. Las emociones son importantes. Dicen a nivel metafísico que lo primero que te hace vivir es el deseo de vivir. Cuando tú pierdes el amor por la vida, cuando la vida ya no tiene interés, cuando la vida es monótona, entras en proceso de muerte. Dicen los que saben que el cuerpo sigue a la mente. Tienes razón, el miedo mata.
Y yo desde ese entonces dije, yo tengo que morir de todo menos de miedo. Me marcó tanto esa situación de mi padre que se me clavó en la cabeza. Yo podré morir de todo, pero de miedo no voy a morir. Aquí hay una cosa muy interesante. La verdad es que el miedo no es bueno ni malo. El miedo es un hecho, el miedo es un sentimiento que está ahí y que cada uno de nosotros, de acuerdo a nuestras propias experiencias, procesamos. Cuando somos niños decimos, a que yo tengo menos miedo, y hacemos competencias a ver quién tiene menos miedo. Pero la verdad es que las personas que nacen con una alteración fisiológica que hace que no tengan miedo, que no conozcan el miedo, que no produzcan las hormonas o los productos que tienen miedo, viven muy poco, porque no pueden medir consecuencias. Entonces, el miedo, esa es mi mamá, una frase que me gusta mucho, dice que el miedo guarda la vida. Entonces, el miedo no es bueno ni malo, es cómo lo interpretamos. Y lo que sucede es, aquí hay que hablar un poquito de la famosa ventana de Yohana. Todos tenemos una parte que conocemos de nosotros. Yo conozco al doctor Francisco Jiménez como es lo que es público, pero hay cosas que solo él conoce. Hay cosas que quizá otros ven de él y que no saben, pero hay una parte que ni nosotros sabemos. Yo puedo decir, si yo estuviera enfrentándome a la muerte estaría muy tranquilo, sereno, yo puedo presumir eso, pero cuando estoy ahí no me conozco. Cuando estoy ahí a lo mejor es diferente. Y sí tiene que ver con la etapa en la que estoy viviendo. Hay un momento en el que digo, pero yo tengo miedo a morir, y hay una etapa en la que digo, no tengo miedo a morir. Y les comparto, por ejemplo, yo decía, siempre dije que no tendría ningún problema con morir en el momento que sea. Hasta el día que nació mi primer hija. Ese día dije, ya no me quiero morir. ¿Sí? Entonces, esto es importante porque al llegar a esta experiencia, es una experiencia que creo que a todos nos marcó. La hayamos vivido más de cerca o más de lejos, nuestra vida cambió después de todo. Entonces, la pregunta es, ¿cómo vamos a procesar ese miedo que todos vivimos? Porque nadie puede decir que no tenemos miedo. Algunos nos le acercamos más que otros, pero la verdad es que nadie puede decir, no, yo no tenía miedo. Entonces, es muy importante, me llama la atención lo que comentas, ¿no? Que hay un momento que dices, no es que no tenga miedo, es que no puedo permitir que el miedo me paralice. No puedo pensar. Y esto es el regalo o el legado que nos deja. Cuando tú ves, cuando no existe una experiencia previa, llegas ahí y no sabes qué pasa, pero cuando lo viste en alguien cercano, dices, yo quiero ser como él, yo quiero ser como la persona a la que quiero ser como mi papá, o yo quiero evitar esto. Entonces, eso es también un regalo. ¿Algo más? ¿Alguna pregunta? Pues yo creo que también podremos decir que, ya como cerrar, creo que somos una generación privilegiada. Creo que todo se puede resumir si lo vemos desde la óptica negativa y desde la óptica positiva. Desde la óptica negativa perdimos muchas cosas, eso es real. Pero desde la óptica positiva creo que también hemos aprendido mucho. El mundo que estamos viviendo hoy no sería lo que es si no hubiéramos vivido esto. Creo que otra cosa también importante es honrar la memoria de todos estos, porque aparte, creo que desde mi visión, y esa es como mi visión en particular, nada se encuentra nunca al azar. Todo tiene un orden, un para qué y un fin mayor. Y todas esas muertes que estuvieron en COVID, creo que nos enseñaron algo muy valioso, algunos más, algunos menos. Y bueno, pues eso es lo que intentamos plasmar en ese libro. Sí, yo también después del libro tenía algunas otras conclusiones que si hoy lo volvieras a escribir agregaría, pero quizá puede ser para una de las cosas importantes es, nosotros como seres humanos tenemos etapas. Tenemos etapa en la que somos niños. Primero, antes que nada, tenemos una etapa en la que nacemos y probablemente incluimos o sabemos más de lo que sabemos
sociales. Entonces, después somos niños y tenemos muchas preguntas y le creemos a las personas a las que queremos esas preguntas. Y después vamos separando, discerniendo eso que nos dijeron, cuáles cosas sí queremos seguir aferrados a ellos y cuáles no. Y eso va cambiando. Pero nuestra etapa como seres humanos va cambiando, incluso los sentimientos van cambiando. Por eso yo en lo personal considero un error decir, yo voy a ser así para toda la vida. Preguntarnos 10 años después, yo quería esto, lo sigo queriendo hacer esto, o quizá eso ha cambiado. Entonces, así como hablamos de las etapas de cada uno de nosotros como ser humano, y yo hablo en primera persona, también la humanidad tiene etapas. Y también creo que el haber vivido el COVID es como algo que la humanidad en su propia etapa se prepara para ese momento y para lo que viene después. La pregunta al final que tendríamos que quedarnos todos es no por qué vivimos el COVID ni por qué pasó lo que pasó, eso ya pasó. ¿Para qué nos sirvió a cada uno de nosotros? ¿Para qué? O sea, si después del COVID seguimos viviendo lo mismo, de la misma manera, o nos sirvió para reflexionar algo. Y es lo mismo que nos preguntamos todas las mañanas cuando nos levantamos, ¿no? ¿Para qué me paro? Para correr y seguir haciendo las mismas cosas que he hecho siempre sin preguntarme cuál es mi misión, o me paro para decir qué es diferente ahora. Ese es el punto clave. ¿Qué es más importante para mí? ¿Convivir con mi familia o ir a ayudar al extraño o transportar unos tamales? Entonces, esa es la pregunta al final de todo. ¿Cómo lo que hemos vivido nos da sabiduría o nos hace regresar? Y yo creo que el COVID fue algo muy importante como para crear esa conciencia colectiva. Así que creo que ya lo he escuchado decir cosas parecidas. Sí, de acuerdo. Pues gracias al municipio de Silao, gracias a la Feria del Libro de Silao, al maestro Josué, al grupo de tertulios literarios del Estado que nos está invitando, y pues a ustedes, muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a entregarles un reconocimiento de parte de la Dirección de Educación y Cultura del municipio de Silao por su valiosa participación en esta cuarta Feria del Libro Municipal Silao 2024. Está firmado por la directora de Educación y Cultura, licenciada Viridiana Sierra Reyes, y pues agradecemos mucho su presencia en este foro, presentándonos su libro, que es realmente muy interesante, de mucha actualidad, pero además también que nos mueve a reflexionar sobre lo que pasamos y a sanarnos de las heridas que se propiciaron durante esa época tan difícil para muchos, para todos. Gracias. Don Francisco, gracias. Maestro Noé Arellano. Para la foto. Gracias.